¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana todavía continuamos con el conteo de votos tras las elecciones del domingo 26 de enero, pero ya tenemos un panorama más o menos establecido de cómo va a ser este congreso complementario, ¿no es cierto?, que va a continuar sus funciones hasta julio del 2021. Pero ¿cuál es el panorama que tenemos con este nuevo congreso, con la presencia de estas nuevas bancadas, con algunas sorpresas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos espera en este corto tiempo que vamos a tener de Parlamento? Para hablar sobre el tema estamos ya con Gonzalo García Núñez, con Nicolás Lynch, son integrantes del directorio de Otra Mirada, analistas políticos que nos pueden ayudar de alguna forma a tratar de entender este panorama que se está perfilando ahora en el Congreso de la República. Nicolás, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Para empezar, ¿era una sorpresa el panorama que tenemos ahora en este Congreso de la República? ¿Era algo que se veía venir, esta atomización de partidos que tenemos? Nicolás, Gonzalo, ¿con quién empezamos? Bueno, yo creo que lo primero es que la votación ha sido más o menos normal con relación a las anteriores. El número de ausentes y gente que no ha ido a votar es muy bajo, 20%, un poco más. En algunos distritos afluentes seguro se fueron a la playa porque llegó a 27, 28. La segunda cuestión que me parece clara es que el modo de organización de las elecciones fue un éxito, pese a los plazos. Podría haber sido peor, pero también relativamente normal, no se advierten mayores grietas en el proceso electoral. En cuanto a los resultados, que son distintos a los hechos mismos que hay que apreciar del proceso electoral, me parece que tiene para todos los gustos. En primer lugar, como alguien ha precisado, hay 4 que están encima de 1 millón de votos. Hay uno que proviene de los sectores modernos urbanos, Acción Popular, ¿no? Otro que viene de sectores rurales, altoandinos y amazónicos, como es el FREPAP. Hay uno tercero que refleja más o menos el mundo popular de informal, que sería básicamente Fuerza Popular y otros, y uno rural moderno, costeño, ¿no? Que es el caso de APP. Cada uno recibe más o menos un lote de 1 millón de votos. Después vienen ya las otras. Y en la agregación por partidos, a mí me parece que se abre una candidatura de izquierda unitaria muy importante, porque si sumamos todos los que han participado con un logo de izquierda, variante más o menos, en este ensayo general, sumados hacen casi 2.500.000 votos, lo cual lo haría largamente si hubiesen ido en una sola mano, 2-1 prácticamente con todos los otros bloques, representando además también el mundo variado de la izquierda, pero también el mundo social tan variado como el nuestro. Así que creo que han sido unas elecciones en las cuales el gran victorioso, en mi opinión, ha sido Vizcarra, porque prácticamente ha liquidado a este equipo de Fuerza Popular de 73-7, ha liquidado al APRA, que entra en una crisis total, según lo ha dicho ayer en una entrevista en un periódico local, uno de sus más importantes líderes, y luego una serie de partidos cuyo nombre, digamos, ya no vale ni siquiera la pena evocar. No los ha desaparecido en términos electorales, porque van a seguir, porque así dice la norma, mala norma, dicho ese paso, pero, digamos, claramente ha distinguido quién es quién en ese sector, ¿no? Nicolás. Sí, yo quisiera enfocar el análisis a partir de lo que significaban estas elecciones. En el país, políticamente, vivimos una crisis de régimen. Quisiera aclarar el término, no una crisis solamente de personas o de gobiernos, sino del arreglo institucional de esto que se llama democracia, esto que tenemos que se llama democracia, que siempre ha sido un arreglo bastante frágil, ¿no? Entonces, con hechos como la renuncia de Kuczynski hace 2 años, presidente de la República en ese momento,
y la disolución del Congreso el 30 de septiembre, o sea, hace 4 meses, tenemos pues hitos que nos señalan con absoluta claridad que este arreglo institucional en el que vivimos no funciona. ¿Cuál era la salida? Suponemos que para iniciar un camino de solución de esta crisis de régimen, las elecciones extraordinarias del 26 de enero, que debían dar una representación política que más o menos encauzara la situación, o sea, señalara un norte, ¿no? ¿Qué vemos con los resultados? Que la mayor parte de los partidos, no todos ciertamente, pero la mayor parte que tienen o van a tener la mayor cantidad de curules en el Congreso, son partidos que no tienen ninguna propuesta de salida para la actual crisis política, ¿no? Ni para la izquierda, ni para la derecha, ni tampoco, como decía Cantinflas, de la otra forma al revés. Justamente lo contrario. Así es, ni justamente lo contrario. O sea, estamos en ese sentido, parlamentariamente hablando, en un problema bastante complicado. Ahora bien, esto deja relativamente vacío, si es que los señores se comportan de acuerdo a sus declaraciones, que yo espero que no por el bien del país, esto deja, como ha dicho Gonzalo, un espacio vacío que puede ser llenado por Vizcarra. O sea, Vizcarra puede seguir gobernando en la práctica sin parlamento, ¿no? Porque el parlamento va a ser tal, no caos, más bien malagua, ¿no? Y la malagua le sirve a los congresistas para pasar el tiempo, como cuando uno se hace el muertito detrás del oleaje, más o menos así, ¿no? Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿la crisis política estructural de régimen continúa? ¿Qué se avisora para el país? Bueno, si no hay un elemento de control político que no sea Vizcarra, el futuro es bastante malo, ¿no? Yo lo encuentro en que de una vez, por lo menos los candidatos que tienen una propuesta para el Perú, sea cual sea esta propuesta, lancen su campaña presidencial con una propuesta, esperamos, seria, ¿no? Para que influencien el Parlamento, por un lado, y le den una perspectiva al conjunto de la situación política, que desde estos parlamentarios parece no tenerla. El que, como es lógico en un sistema representativo, el que los elegidos puedan distinguirse en un mapa sociológico por tales o cuales perfiles, es importante señalarlo, ¿no? Para los que hacemos política, pero no define el rumbo del poder. Ese es el problema. O sea, la sociología no se refleja, como dicen los maestros, directamente en la política. Hay un conjunto de mediaciones, ¿no? Hay que ver entonces qué futuro tenemos, cómo se van a desenvolver las cosas en el corto plazo, porque de aquí a abril del 2021 ya no hay largo plazo, solo hay corto plazo. Ahora, ambos coinciden que esta situación beneficia de alguna forma a Martín Vizcarra. En este año y tanto que queda de gobierno, ¿existe una posibilidad de que Vizcarra pueda endosar alguna candidatura presidencial hacia algún personaje, ya que particularmente él no puede postular? ¿Puede endosarle esta simpatía, esta posibilidad, este favoritismo a algún candidato, creen ustedes? Yo sí creo que es en la tradición del país y además de la política es que el que sale quiere dejarle al que entra a alguien que sea cercano a sus posiciones, intereses, en fin, sus perspectivas. Así que seguramente no escapará esta regla de oro el actual presidente de buscar cómo transmitir lo que él considera de su visión del país a los que siguen. Pero yo creo que hay otras realidades también muy sólidas que ponen en duda este acerto natural de la política. Es que es un país donde hay varios mundos. El mundo de los ponchos y de las túnicas, que es el mundo amazónico, el mundo de las ambulantes y de las calles y las periferias urbanas, el mundo de los magníficos productos de exportación, como Ica, por ejemplo, el mundo de Westin, el mundo de Ricardo Rivera Navarrete. Estos mundos en el Perú tienen una forma sociológica de coexistir, ¿no es cierto? Inclusive varios de ellos por encima de las reglas, y esto no es solamente de los ricos, las reglas tampoco las respetan los pobres.
Un país en el cual hay muy fuerte anomia, donde hay una debilidad de posiciones en todos los niveles de la vida social. Evidentemente el acerto de trasladar el poder al que sigue puede ser cuestionable. Pero aquí hay una cosa que yo quisiera llamar la atención, es que Merkel-Landauerismo, o vuelve a aparecer el apellido Humala de una manera distinta al pasado, que es un factor teocrático, como las infortunadas declaraciones de alguien que dijo que el Perú se iba a guiar por los 10 mandamientos. Varios de mis amigos dijeron, la cosa se pone brava. Hay unos fenómenos que son el bullir de la vida social que comienza a aparecer en la vida política. Esta distancia de los jóvenes, que es abrumadora, ¿no es cierto? No solamente por la ignorancia de lo que es la educación cívica, digamos, política, sino que es un desapego por la representación política tal como la concebimos. Yo creo que aquí habría que pensar como en la época de Carlos Franco, que hay que buscar la democracia en otros niveles, no solamente en el aparataje de los partidos, sino como de esta humildad en todas las instituciones donde deben jugarse reglas que ojalá puedan ser lo más próximos a un juego democrático mayor que el que tenemos. ¿Hay alguna posibilidad en 12 de Vizcarra? ¿Este Congreso representa esta sociedad como la que tenemos, tal como dice Gonzalo? Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? El que Vizcarra sea ganador por las dificultades de lo que hace de la representación casi libre elegida, no quiere decir que él va a señalar el rumbo hacia adelante, ¿no? Lógicamente que lo más natural es que se incline hacia alguien, lo raro sería que no lo hiciera, ¿no? Para algo hace política. Y aquí hay que ser claros, es delictivo que una autoridad use recursos públicos para favorecer a alguien, pero es natural que una autoridad tenga preferencias políticas determinadas, porque lo que hace es política y no otra cosa, ¿no? Por eso digo, me parece muy importante que se lancen las campañas presidenciales con propuestas de fondo. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, ¿no?, que había estado alrededor de la idea de una nueva constitución, de una reforma constitucional, lo he dicho varias veces, yo creo indispensable que los candidatos de ese sector político le propongan al país el inicio de un proceso constituyente, ¿no? Yo creo que hay, digamos, una vasta base social que se demuestra de diversas maneras y que está en desacuerdo con este arreglo político, ¿no? Y que le proponga al país un nuevo futuro, un nuevo contrato social, un nuevo pacto, lo que decía Gonzalo, esas múltiples formas de vida que conviven para no matarse, pero que no se encuentran, ¿no? O sea, con ese país de desencuentros probablemente hay día a día, pero no hay futuro, ¿no? No hay futuro como comunidad social y política. Entonces debemos apostar a lanzar un proceso constituyente. Vivimos, repito, con la constitución de una dictadura, eso es terrible, ¿no? La constitución de 1993, que fue impuesta a través de un referéndum fraudulento, largamente denunciado en la época, y que la seguimos teniendo como norma jurídica suprema. Lógicamente, esto es lo que hacen los ricos para que esos múltiples mundos no nos molesten, ¿no? Esto hay que cambiarlo en el Perú, para que pueda haber país, de lo contrario no va a haber Perú en el futuro. Muy bien, Gonzalo, Nicolás, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por estar aquí, Paco, por haber tratado de entender este panorama, y esperemos pues a ver qué pasa con la campaña que ya, de hecho, ya empezó, ya arrancó, y hay que ver ahora quiénes son las figuras que se perfilan con miras al 2021. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe. También nos encuentran en redes sociales, tanto en Twitter y Facebook como Otra Mirada.